¿Qué es mejor? ¿Comer un poco menos siempre o comer mucho menos solo algunos días y comer normalmente el resto? A la primera situación se le conoce como restricción calórica continua y es como entendemos el hacer dieta de toda la vida. Te pones delante del plato pero controlas las porciones, las cantidades y las calorías. Al segundo supuesto se le conoce como restricción intermitente de energía y es lo que estudia precisamente el ayuno intermitente, establecer ventanas de ayuno en las que no comemos prácticamente nada y ventanas de alimentación donde comemos sin estar preocupándonos de las porciones, de las cantidades y de las calorías. Por lo tanto, si yo tengo que perder grasa y peso, ¿qué es más efectivo? Esta es una pregunta importante. Y no solo tenemos que hablar de efectividad aquí, sino ¿qué es más llevadero? Porque algo puede ser muy efectivo, pero si lo consigue hacer solo un 10% de los que lo intentan, no es una buena estrategia. De hecho, sabemos desde hace muchos años que la dieta convencional no es llevadera y que la mayoría de personas no mantienen a largo plazo la restricción calórica continua. Con el ayuno intermitente podríamos decir que esta situación se divide en dos tipologías de personas: las que toleran perfectamente el ayuno intermitente y lo mantenéis sin problemas, y los que no llegáis a familiarizaros con él. Hoy os traigo, chicos, un nuevo estudio que es una revisión sistemática y metaanálisis de 11 ensayos clínicos que evalúan qué es mejor para prevenir la enfermedad metabólica y para perder peso: el ayuno intermitente o la dieta de toda la vida. Y diréis, Borja, no empieces a hablar raro. ¿Qué es una revisión sistemática? Pues una revisión sistemática no es más que un estudio que hace de compendio de estudios y revisa lo que muchos otros estudios han hecho y dicho anteriormente para contestar alguna pregunta clave en ciencia. En este caso, ¿qué es mejor, dieta común o ayuno intermitente? Cuando hacemos una revisión sistemática decimos, a ver, vamos a revisar qué se ha publicado y qué se ha escrito de este tema, vamos a estudiarlo y, mira, esto es lo que dice la mayoría de estudios sobre este tema en concreto. Bien, ya tenemos una conclusión. Eso es hacer una revisión sistemática. Los estudios revisados duraron desde 2 meses el más corto a 12 meses el más largo y los participantes eran en su totalidad 850 personas con sobrepeso u obesidad. La edad se movía en el rango de 31 a 68 años. Pero claro, como sabéis y como os detallo en profundidad en el programa de ayuno intermitente de Empoder Academy, no podemos hablar de ayuno intermitente, sino de diferentes protocolos de ayuno intermitente, porque cada uno tiene unas peculiaridades y unas particularidades. Si queréis saber todo lo que hay que saber de ayuno intermitente y además tener una planificación y guía nutricional detallada para lograr implementarlo bien, no dejes pasar el programa de ayuno intermitente de 8 semanas que tienes disponible en Empoder Academy. Puedes apuntarte aquí o abajo en la descripción. Pues en esta revisión el protocolo más frecuentemente revisado es el llamado 5-2, un protocolo del que quizás no has oído hablar anteriormente, pero es fácil de entender, te lo voy a explicar en un momentito. Protocolo 5.2.2. En este protocolo se realizan semanalmente 2 días de ayuno que pueden ser consecutivos, por ejemplo, lunes y martes, o no consecutivos, por ejemplo, lunes y jueves. Cuando hablamos de ayuno nos referimos a una restricción calórica del 100%, es decir, ayuno sería restricción calórica total del 100%. No comer, 0 calorías, lo cual es bastante duro, ya que estamos hablando de un ayuno de más de 24 horas. Y cuando hablamos de ayuno modificado, hablamos de una restricción calórica de un 75-80%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los días de ayuno tomamos unas 400 a 600 calorías aproximadamente, muy poquito, en formato de snacks normalmente, barritas proteicas, huevo cocido, frutos secos, yogur proteico, pero siempre sin pasarnos de estas, digamos, 400 a 600 calorías. ¿Y el resto de días? Pues el resto de días se realiza una ingesta que se conoce como ingesta ad libitum. ¿Qué quiere decir? Es muy fácil, pues que no se cuentan las calorías o no se restringe la cantidad de comida de ninguna forma, lo cual no quiere decir que sea indicativo de que tengas que hincharte de comida o que sea buffet libre siempre o que puedas comer lo que quieras. Simplemente que no hay pues una directriz de restringir, controlar calorías, porciones. Entonces, lo que haces en este protocolo es que estás sacrificando 2 días de la semana para poder comer normalmente el resto de días. Por otro lado, los que hacían dieta común en esta revisión sistemática hacían una restricción diaria de unas 400 a 600 calorías, que quiere decir que si tenían que tomar pues 2000 calorías de mantenimiento, vamos a poner 2000, ¿vale? Pues estarían tomando diariamente aproximadamente unas 1400 a 1600
kilocalorías diarias, ¿vale? Eso es pues la restricción calórica continua que hacían. Pero claro, todos los días, y esta gente solo hacía el ayuno modificado 2 días a la semana. ¿Qué preferirías hacer tú? ¿Comer un poquito menos todos los días o comer mucho menos solo 2 días a la semana? Déjamelo en los comentarios y lo vemos. ¿Y qué resultados vieron en este estudio, Borja? ¿Hay algo nuevo? ¿Es todo lo mismo que ya hemos visto en otros vídeos y en otros estudios? Pues bien, en esta revisión, la restricción calórica intermitente, es decir, el ayuno intermitente, consiguió mayores pérdidas de grasa que la dieta común, así a priori. Y diréis, qué bien, más efectivo entonces, ¿no? Bueno, ahora lo vemos. También fue superior en la reducción de algo que es importante, insulina en ayunas y OMA-IR. ¿Qué es el OMA-IR? Recordad que es un indicador de resistencia a la insulina. Por lo tanto, parece que también fue más efectivo reduciendo la resistencia a la insulina, que es algo súper importante y que tenemos que mejorar cuanto antes. Pero cuando cogemos una lupa científica, ocurre que los estudios revisados, aquellos en los que la duración no iba más allá de 2 a 3 meses, los resultados solían favorecer al ayuno intermitente 5-2, mientras que cuando nos fijamos en los estudios que duraban más de 6 meses, los estudios más largos, no se veían diferencias en cuanto a pérdida de peso y de grasa. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? Pues probablemente ocurre por los mecanismos compensatorios fisiológicos que poco a poco se van poniendo en marcha en el organismo y que probablemente originen en el grupo de ayuno intermitente que progresivamente compenses los días de ayuno comiendo un poquito más los días de alimentación, sin darte cuenta obviamente, y que al final no haya grandes diferencias con respecto a la dieta común de toda la vida. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro de este nuevo estudio, Borja? Pues la primera conclusión es que a corto plazo, en 2-3 meses, parece un poquito más efectivo el protocolo 5-2 que la dieta común, un beneficio que se va diluyendo conforme continúan pasando los meses. Entonces, ¿por qué deberías hacer ayuno intermitente en vez de dieta convencional? Pues la respuesta no es unánime, no es general, no es universal y no debería tender a la efectividad ni a la seguridad, porque ambas estrategias son más o menos igual de efectivas y más o menos igual de seguras. No existen efectos secundarios graves en ninguna de las dos. Como siempre explico, deberías elegir una u otra en función de tu rutina diaria, de tus exigencias laborales, de tus objetivos, de tus exigencias personales o de tus exigencias familiares, es decir, de tu contexto personal. ¿Y cuáles son las ventajas reales y los inconvenientes reales de este protocolo? Este protocolo es poco utilizado y poco conocido en general. Y como os cuento en el programa de ayuno intermitente, el más utilizado es el llamado TRF 16-8, en el que se ayuna por la mañana, se almuerza, se cena y en todo caso se puede tomar una pequeña merienda entre el almuerzo y la cena, incluyendo unas 16 horas de ayuno diariamente. Este es el protocolo más utilizado y más extendido. El 5-2 puede ser una buena estrategia para personas que no soporten estar, por ejemplo, restringiendo lo que comen diariamente y prefieran eso, sacrificar 1 o 2 días, restringir 1 o 2 días a la semana a estar continuamente controlando porciones, calorías, tamaño y cantidad de comida que comen. También podría ser una buena estrategia para aquellos que tengáis, por razones laborales normalmente, que viajar durante casi todo el día 1 o 2 veces a la semana, ya que se podrían aprovechar los viajes para realizar estos días de ayuno y sobre todo porque cuando viajamos no solemos comer de forma muy saludable, solemos comer lo que podemos, lo que hay disponible en la estación de tren, en el avión, en el aeropuerto y no suele ser lo más recomendable. En todo caso, en mi opinión, es un protocolo un poco farragoso, dificultoso y que yo no haría personalmente en general, dado que me gusta mantener una regularidad en mis ingestas y reducir tanto la ingesta 1 o 2 días a la semana, pues tendría seguramente un impacto negativo en mi productividad y en mi capacidad de trabajo. Pero es una reflexión basada en mi rutina actual, en mi contexto actual y quizás pues sea diferente si comparamos con tu contexto. Dicho esto, cada persona es un mundo y es posible que a algunos de vosotros este protocolo resulte de utilidad. Por eso os lo quería explicar en este vídeo. Me despido recordándoos que tenéis disponible el programa de ayuno definitivo en Empoder Academy. Por muy poquito se os va a guiar de la mano durante 8 semanas para que implementéis con eficacia y seguridad el ayuno intermitente en vuestras vidas. Un fuerte abrazo, nos vemos muy pronto y a seguir empoderando.